está cambiando la voz porque a esta edad, pues la voz no cambia, ¿no? Qué bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, el capítulo 5, y continuamos nuestro estudio ya llegando al último capítulo de esta carta tan llena de sabiduría y de consejos prácticos para los creyentes, tanto en el tiempo en que fue escrita como para nosotros en nuestros días. Así que vamos a leer los primeros 8 versos de este capítulo donde vamos a estar estudiando en la tarde de hoy. Dice la palabra del Señor: vamos ahora, ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Padre, al entrar en la meditación y en la enseñanza de tu palabra, pedimos que tú nos enseñes, habla a nuestros corazones. Permite, Señor, que nuestras vidas sean moldadas alrededor de tu palabra, siguiendo tu ejemplo, Señor, para que la gente en el mundo pueda ver a Cristo en y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí continuamos, porque este no es un tema nuevo que Santiago está trayendo. Santiago ha estado exhortando a estos creyentes con relación a la amistad con el mundo, a cómo debe de ser su conducta, a no hacerse amigos del mundo y no dejarse influenciar por el mundo. Y en esta porción de este pasaje, aquí encontramos a 2 audiencias. Aunque él está escribiendo a estos creyentes, él se está refiriendo a 2 tipos de personas. En el verso 1 habla a los ricos opresores. Comienza el verso 1 del capítulo 5. Vamos ahora, ricos, llamando la atención. Hey, ricos, préstenme atención. Y no es una condena a la persona que tiene posesiones, ha sido bendecida por Dios con posesiones o con riquezas, sino a aquel que era rico y era un opresor. Y eso lo vamos a ir viendo a través del pasaje, cómo lo va identificando. El segundo grupo a quien él se está refiriendo son los creyentes. En el verso 7, él dice, por tanto, hermanos. Así que tenemos estos 2 grupos a quien él se va a dirigir. Primero vamos a ver a estos ricos opresores y luego vamos a ver la exhortación a los hermanos, a los creyentes. Vemos, comenzamos con el verso 1, él llama la atención. Vamos ahora, ricos,
Y es una expresión que él usó en el capítulo 4, en el verso 13. Dice, vamos ahora a los que decís. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo es, necesito que me den su atención y presten atención a lo que estoy diciendo. Entonces él continúa y va a comenzar a hablar acerca del juicio que están enfrentando estos opresores. Fíjense que dice, vamos ahora, ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Quiero que note que es un aviso de juicio por acciones que han sido cometidas por estas personas que eran opresores de otros. Y le dice a ellos que vengan y dice las miserias, a llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Estas dos palabras, llorar y aullar, van relacionadas la una con la otra, y lo que hace Santiago es presentar una imagen a los que estaban leyendo la carta del tipo de lloro. Now, hay personas que si lloran, ¿verdad?, salen lágrimas y ya lloran en silencio, pero esto no es lo que está hablando Santiago. Santiago está hablando de aquel que irrumpe en un llanto, y entonces la palabra aullar es una palabra que es una onomatopeya, quiere decir que es relacionado con el sonido que se hace cuando hay un lloro, un llanto a alto volumen. Y lo que está diciendo Santiago es, ustedes que han puesto su esperanza en lo material, van a terminar lamentándose ante la pérdida y la insignificancia de esas posesiones. Jesús dijo que la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. No es que no tenga bienes y que no tenga posesiones, es que no se permita que las posesiones se conviertan en un Dios. Y Jesús habló de esto. Él dijo, no podéis adorar a Dios y a Mamón, a las riquezas. Este Dios que menciona Jesús en el Evangelio era un Dios que tenía que ver con posesiones y riquezas. Y lo que Jesús está diciendo a sus oyentes es, ustedes no pueden tener estos dos señores. Nosotros vivimos en día cuando, la gente se mide unos a otros por sus posesiones, ¿no? Y por qué vehículo manejan, y por qué posesiones tienen, y cuánto tienen. Y lo que está diciendo Santiago aquí es, la persona que vive de esa manera va a aullar y va a lamentar. ¿Por qué? Porque ahí no está el significado de la vida. Y la advertencia es para que usted y yo, creyentes, no nos dejemos arrastrar por eso. Hay un lugar, la enseñanza es que aprendamos nosotros a rendir lo que tenemos, a rendírselo a Dios porque es de Él y para Él. Y que lo usemos entonces para la honra de Dios. En Mateo, el capítulo 6 y los versos 19 al 21 leemos, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. Entonces dice él, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Conocí a un hombre hace muchos años atrás, que vino a conocer al Señor como su Salvador, y contaba él en su testimonio que antes de él venir al conocimiento del Señor, él se había ganado una suma de dinero bastante significante a través de una apuesta
me parece que fue en los caballos o algo así, ganó un dinero. Y él estaba tan obsesionado con el dinero, él vivía en la ciudad de Nueva York en ese entonces. Y dice él que él mismo, dando su testimonio, estaba tan obsesionado con el dinero que él tenía, que él se levantaba durante la noche y si estaba frío se ponía un coat encima de su pijama y allá salía en las calles de Nueva York para ir al banco, para asegurarse de que el banco donde él había puesto el dinero todavía estaba allí. Y él estaba consumido por esa posesión. ¿Por qué? Porque lo que dice el Evangelio es que donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Hay personas que viven y se levantan en la mañana y lo primero que abren no es la Biblia, no es a orar. Van a mirar cómo está el mercado de las inversiones para ver si va hacia arriba o hacia abajo y cuánto voy a poner y si voy a comprar y si voy a vender. Y no hay nada malo con que usted invierta. Pero cuando se convierte en su tesoro y su corazón está ahí, entonces está ocupando el lugar que solamente le pertenece a Dios. Y no podemos dejar que las riquezas se conviertan en ese Dios. Nos seguimos aquí en Santiago y entonces continúa él diciendo, mire lo que dice en el verso 2, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. La riqueza está diciendo que están descompuestas, se estaban pudriendo. Y dice que las ropas estaban comidas de polilla. La polilla, no la que se come la madera, sino esa mariposa que se come la ropa. Y entonces, cuando se han comido la ropa, se desgarra, ¿no? Y es lo que está diciendo Santiago aquí. La gente, ¿cómo se mide la gente? A través de la riqueza de las posesiones y a través de cómo visten. Pero gracias a Dios que cuando uno viene a Cristo, tú puedes venir a Cristo, no importa cómo estés vestido, ni cómo luzcas. El Señor vino a buscar a salvar lo que se había perdido. El hombre mira a lo material, el hombre mira a lo físico, el hombre mira a esas posesiones. Dice aquí Santiago que la ropa de ellos estaba comida por polilla. Entonces habla, mire lo que dice ahí en el verso 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Lo interesante del oro y la plata es que se corroen. Se corroen, el oro se pone negro y la plata pierde su brillo, se mancha. Y lo que está diciendo Santiago es, ustedes han estado, y lo vamos a notar en los próximos versos, están acumulando todo esto. Hoy día pues se mide el oro y la plata y cuál es el valor del oro y cuál es el valor de la plata y así la gente pues va midiendo el valor y entonces el valor de muchas veces de monedas se basa en el valor del oro y de la plata. Muchas veces escuchamos la gente que habla acerca de expresiones del oro que está en Fort Knox y a eso es que se refiere, porque eso influye el valor de la moneda. Entonces Santiago dice aquí, ustedes, sus propias posesiones, sus propias riquezas, son un testigo en contra de ustedes. Note lo que dice, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. La idea aquí es la acumulación obsesiva de posesiones. Escuche bien, la acumulación obsesiva de posesiones. Tengo
y quiero más. Tengo y quiero más. Y tengo y quiero más. Y entonces, note lo que dice. Continuamos en el verso 3. Y devorará todas vuestras carnes como fuego. Lo que está diciendo Santiago aquí a este grupo de ricos opresores es que ellos estaban siendo consumidos de la manera en que la polilla o esta mariposa de ropa estaba destruyendo sus vestimentas y de la manera en que los metales preciosos habían perdido su lustre. El rico opresor estaba siendo consumido por su avaricia. Y a eso es que yo me refiero cuando la persona tiene y quiere más. Porque entonces se consumen de eso. Yo estoy seguro que en nuestro caminar hemos conocido personas que han tenido posesiones y se ciegan con ellas y de momento lo pierden todo. Hay a veces artículos en la prensa, en los periódicos, donde hay personas que se han ganado un premio, sea de la lotería o de lo que sea, y ganan millones de dólares. Y en asuntos de cortos años lo han perdido todo. Lo han perdido todo. ¿Por qué? Porque esa era su obsesión y su vida toda dependía de ella. Hay personas que han tenido tantas y tantas riquezas, sin embargo su vida son miserables. Donde Howard Hughes es un ejemplo. Estaba consumido por su miedo a los microbios. Tenía tantas posesiones, sin embargo, estaba consumido por ese temor. Vivía una vida reclusa. Conocemos personas que sabemos han tenido posesiones y terminan quitándose la vida. ¿Cuántas personas conocidos públicamente, figuras públicas, que la gente pensaba, estas personas han prosperado tanto y tienen tanto, y de momento vemos en la prensa que se han quitado la vida? Qué triste que se dejan engañar por la trampa de la avaricia, y todas estas cosas pierden su lustre. Las riquezas no hacen feliz a una persona. No lo hacen. Él le dice al final del verso 3, habéis acumulado tesoros para en los postreros días. Lo que está diciendo Santiago es, y estas personas, pues, estos él está escribiendo a judíos, a creyentes, y estoy seguro que dentro de ese grupo no solamente habían creyentes, aquí habían personas incrédulas que maltrataban y eran opresores de los cristianos que eran pobres. Pero también dentro de la iglesia hemos visto que habían personas que estaban bien económicamente. Y nuevamente, este pasaje no está hablando acerca de la riqueza, está hablando del rico opresor. Abraham era un hombre rico. Abraham era un hombre rico y de influencia. Job era un hombre rico y de influencia. Ambos temían a Dios. Lidia, en el libro de los Hechos, que ayudó a fundar la iglesia de los filipenses, era una mujer de influencia y vino a conocer al Señor. Pero ¿sabe lo que hizo la diferencia en la vida de Lidia? Que cuando Lidia se convirtió, cuando Lidia recibió a Jesús como su Salvador,
Lidia comenzó a utilizar lo que Dios le había dado en posesiones y bendiciones para el beneficio del ministerio y de otros. Y eso hizo la diferencia. Se cuenta que el fundador de las cadenas JCPenney, de las tiendas JCPenney, era un hombre cristiano. Y él reconocía que había sido bendecido por Dios. Y él daba el 90% de su ingreso. Yo no estoy diciendo que cada uno dé como Dios propuso en su corazón. No por necesidad o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y tanto fue bendecido él por lo que hizo como la viuda que dio lo que tenía. Eso no tiene que ver con la cantidad. Tiene que ver con el corazón y la actitud del corazón. Y es lo que estamos viendo aquí en estos ricos opresores. Mire lo que dice: habéis acumulado tesoros en los días postreros. Estas personas se habían dejado esclavizar por la avaricia y se habían olvidado de las palabras de los apóstoles que estábamos en los últimos días. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros vivimos en los últimos días. Estamos viviendo en los últimos días desde que Cristo ascendió. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe lo que quiere decir? En este momento no hay nada excepto por la orden del Padre para que Cristo venga por su iglesia. ¿Ok? Hablamos acerca del rapto de la iglesia y a veces confundimos el rapto con la segunda venida de Cristo. El rapto de la iglesia es Cristo viniendo por los suyos, por ti y por mí, que somos parte de la iglesia. Él viene por su novia, la iglesia. ¿Bien? No hay nada que esté estorbando o que tenga que cumplirse ninguna otra profecía para que el Padre decida enviar al Hijo por su novia, la iglesia. Excepto por lo que nos dice Pedro, que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero fuera de eso, no hay nada que detiene eso. A eso es que nos referimos que estamos en los últimos días. Y lo estamos. Y yo creo en mi corazón que estamos muchísimo más cerca de lo que estábamos 20 años atrás. Le echamos un vistazo a la condición de esta sociedad y nos damos cuenta de que la Escritura describen los días en que el Señor viene por su iglesia y cuando venga entonces luego de eso la tribulación, lo que va a suceder. Y vemos cómo las cosas se van acomodando en su lugar. Y vemos también cómo la perversidad del hombre, la depravación del hombre se acentúa tanto. Lo único que tenemos que ver es con algunas de las leyes que se están pasando hoy día. Y cómo nosotros, los creyentes en Cristo, y los que creemos en este libro como la palabra autoritativa e inspirada por Dios, como nosotros somos el centro de ataque, porque creemos lo que dice este libro y creemos que hay que seguirlo. Santiago le dice a estos: ustedes se han dejado esclavizar y se han olvidado que los tesoros nuestros están no en la tierra, sino en los cielos, con el Señor. Nosotros no estamos buscando tesoros en la tierra, porque nuestro tesoro está en el reino. Continuamos en el verso 4 y nos dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras riquezas, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros,
y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. De la misma manera, así las riquezas mismas no, pero la manera en que ellos se han conducido, la condena viene por su actitud codiciosa hacia las riquezas y las horribles acciones que ellos habían cometido para obtener esas riquezas. Por engaño quiere decir por fraude. La Biblia nos dice que el obrero es digno de su salario. Y esta gente, estos ricos opresores, no estaban viviendo por ese principio. Y Dios no es sordo a los gritos de la injusticia que surgen, tanto de los salarios retenidos por ese fraude, como los trabajadores que habían sido oprimidos por estos ricos. Y es interesante la expresión que utiliza, porque es una expresión militar. Es el Señor de los ejércitos. En Malaquías, el capítulo 3 y el verso 5, dice lo siguiente: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. ¿Dice quién? Dice Jehová de los ejércitos. La misma expresión. Y es una expresión militar indicando que Dios es el que va a hacer justicia al oprimido. Note lo que dice aquí. Menciona a hechiceros, menciona a adúlteros, menciona a mentirosos y menciona a aquellos que por avaricia y deshonestidad defraudan de su salario al jornalero, al obrero. Habla de la viuda, habla del huérfano, en otras palabras, aquellos que son menos privilegiados, aquellos que son oprimidos. La justicia viene de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios el actuar con avaricia, con deshonestidad, es un acto de rebeldía en contra de Dios. Malaquías dice aquí, no teniendo temor de mí. Que no es un asunto de que yo al obrero defraudé, sino que yo fui rebelde contra Dios Todopoderoso. Y que mi acto de fraude y de mentira y de engaño y de robo es un acto contra Dios y es Dios el que va a juzgar. No nos toca a nosotros. Le toca a Dios hacerlo. Y Él lo hará a su tiempo y a su manera, que es lo que nosotros tenemos que aprender. Dice el verso 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Aquí lo que está hablando Santiago con relación a deleites es una vida lujosa y disolutos, una vida de placeres, dándose lo que quieren, cuando quieren, como quieren, nuevamente sin la idea, la mentalidad, la actitud de Señor, tú me has bendecido a mí, ayúdame a usar lo que tú me has dado para tu gloria y para tu honra. De eso es que está hablando Santiago. Y dice aquí, ustedes han vivido con placeres,
Ustedes han sido, tienen vida de lujo. Entonces, él utiliza esta expresión en el verso 5 también. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Para los judíos creyentes que Santiago le está escribiendo, ellos entendían muy bien lo que estaba diciendo Santiago. Para los judíos que estaban escuchando, esta ilustración era familiar. ¿Por qué? Porque ellos habían visto muchas ovejas y bueyes engordados para luego enfrentar su destino en el sacrificio. Esa es una expresión de sarcasmo, diciéndole, ustedes han acumulado y todo lo que han ganado y acumulado, cuando mueran, no va a evitar, la muerte no va a evitar. La muerte viene tanto al rico como al pobre, dice Eclesiastés. Eso no va a detener. Bueno, la gente hoy día no me deja de sorprender. He mirado en ocasiones, en 2 o 3 ocasiones he visto, un joven murió y él, en su velorio, él pidió que lo velaran a él, sentado en su moto, en su motocicleta. Y lo embalsamaron. Y allí pusieron la moto y allí pusieron al muerto como si estuviera en su motora. Hubo otro que quiso que lo embalsamaran y en lugar de ponerlo en una caja, que lo pararan en una esquina. Y allí lo pusieron. Pero ¿sabes qué? Ni el estar de pie, ni el tener la moto, nada de eso importa una vez entramos en la eternidad. No importa. Pero hay gente que vive con esa idea de mientras más tengo, más quiero. Pero ¿sabes qué? Nada de eso te vas a llevar. De hecho, Dios le dijo al hombre, porque polvo eres y al polvo regresarás. Todos enfrentamos el mismo fin. A menos que Cristo venga por la iglesia, todos enfrentamos el mismo fin. Morimos y nuestros cuerpos van a la tierra. Polvo somos y al polvo regresaremos. Y nuevamente la idea que presenta, de acuerdo con el Evangelio también, es que la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Entonces en el verso 6 toma otro tono un poco más serio. Mire lo que dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Estas personas utilizaban sus influencias en los tribunales de justicia y los procesos para condenar y muchas veces que le dieran muerte a hombres inocentes o justos, que es lo que dice el griego en realidad, la muerte al justo, al hombre justo. Y usaban esa influencia para hacerle daño al menos privilegiado. Y aquí Santiago está enfrentando eso y diciendo, ellos no ofrecen resistencia. Por eso notamos que al principio del capítulo está hablando de juicio. Si volvemos al capítulo 1, ¿qué dice? Llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Es una advertencia de un juicio que es inminente.
que las opresiones que se cometen porque Dios la ve como un acto de rebeldía en contra de Él, Él las va a juzgar. Pero entonces, Santiago cambia un poco ahora el mensaje y ahora se va a dirigir a los hermanos. Y noten el verso 7 que él comienza diciendo, por tanto. Now, sabemos que cuando la Biblia dice por tanto, quiere decir en base a lo que he estado diciendo anteriormente. Eso es bueno cuando usted lea un por tanto, esté familiarizado con el contexto. Porque un verso fuera de su contexto es un pretexto. No podemos utilizarlo fuera de su contexto. Santiago está diciendo, en base a lo que yo he estado hablando aquí, hermanos, se está dirigiendo a los creyentes, en base a lo que yo he estado hablando, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. En los dos versos habla acerca de la venida del Señor, que es a lo que nosotros estamos mirando. Paciencia quiere decir un temperamento largo. O a veces se utiliza la expresión una mecha larga. Para antes de que reaccionemos, es mejor ser tardo a enojarnos y reaccionar, a pesar de la persecución o la opresión o los sufrimientos causados por estos opresores. La opresión va a estar ahí. Tú y yo en algún momento o lo hemos vivido o lo estamos viviendo o lo vamos a vivir, donde va a haber un opresor, donde va a haber una injusticia, donde van a haber burlas. El miércoles hablábamos de eso. La gente tratando de provocar a alguien a enojar o al creyente, lo va a haber. La exhortación de la palabra es: tenemos que ser pacientes. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Porque entonces nosotros obtenemos el fruto de nuestra esperanza y dejamos que el Señor sea el que trate con estas personas. Hace la comparación con el labrador, con el agricultor, que es la persona que está trabajando la tierra. Y yo admiro a la persona que trabaja en la agricultura, porque preparan primero la tierra. Y allá la van moviendo y preparando la tierra, haciendo los surcos, plantando las semillas y la riegan y le echan, le tratan de ayudar a crecer y esperan hasta que el fruto sale. Y de igual manera entonces nosotros somos exhortados a tener esa paciencia, esperando como el agricultor hasta que venga el fruto. Luego en el verso 8 dice: tened paciencia vosotros y afirmad vuestros corazones. Quiere decir fortalecer el corazón o pararse firme en el Señor. En Primera de Tesalonicenses, y ya terminamos casi. Primera de Tesalonicenses 3, 11 al 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados, la misma palabra que utiliza Santiago aquí, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. ¿Quién nos fortalece? ¿Quién afirma nuestro corazón? El Señor. Mientras más nos acercamos a Él y esperamos en Él, Él es el que nos afirma, el que nos fortalece. En Tito capítulo 2 y el verso 11, con relación a la venida del Señor, nos dice lo siguiente: porque la gracia de Dios, este debe ser el estímulo del creyente, la esperanza
de la venida de Cristo es el estímulo, la motivación al creyente para seguir siendo persistentemente paciente. Tito 2, 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él es nuestra esperanza. Y aguardamos ese día. Esperamos ese día cuando el Señor ha de venir. De hecho, no estamos buscando señales visibles. Si usted lee en Primera de Tesalonicenses, estamos buscando escuchar la trompeta. Escuchar la trompeta cuando Él venga por su iglesia. Pero mientras tanto vivimos nosotros en esa paciencia. A aquellos que viven dependiendo de sus riquezas, mi exhortación es, entréguesela al Señor. Entréguesela al Señor. Deje a un lado la avaricia. Deje que el Señor sea el que le bendiga. Deje que el Señor sea el que le dirija a cómo utilizar lo que Él le ha dado a usted para bendecirle. Y usted verá cómo las cosas van a tomar un giro diferente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor. Y sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Y qué bueno, Señor, es saber que nosotros, como tus hijos, esperamos ese día cuando tú has de venir por los tuyos. Oh, cuánto deseamos, Señor, que sea pronto. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, Señor, ayúdanos a no olvidarnos que tú nos fortaleces y nos estableces para que nosotros te sirvamos. Y como nos dice tu palabra en 2 de Corintios, que seamos tus embajadores, porque nos has dado tú a nosotros el ministerio de la reconciliación. Señor, ayúdanos a vivir de manera tal que así la gente pueda ver. Pedimos por aquellos que quizás no te han conocido todavía, no están escuchando, pero no te han conocido como Salvador. Que sea hoy el día cuando entreguen su vida a ti. Y aquellos que batallan con la avaricia, con posesiones, con las ansiedades de posesiones y preocupaciones que trae esta vida, que te las entreguen a ti, que te las rindan a ti, para que tú, Señor, tomes control de toda su vida. En el nombre de Jesús. Amén.